¿Qué tal si me puedes acompañar sobre tus pies solo por un momento más? Y me acompañas al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 13. Y leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú habitas en esta casa. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Señor, prepara cada corazón, mi Dios, para estar atento, Dios, a tu voz. Señor, yo te pido que seas tú hablando en la mañana de hoy, mi Dios. Señor, a ti atribuimos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta casa, Dios, con tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado. Si le es posible apagar su teléfono, guárdelo, escóndalo, para que no haya ningún motivo de distracción en la mañana de hoy. ¿Cuántos sienten gozo por estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, Dios siempre tiene algo preparado para tu vida y la mía. Pues en esta mañana, para darle continuación al tema que tuvimos hace 2 domingos atrás, ¿cuántos lo recuerdan? Acerca de el servicio, que significa la grandeza del Hijo de Dios. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de este tema tan importantísimo en nuestra vida. Tan importante es que el mismo Señor Jesucristo tomó forma de siervo, siendo semejante a Dios. No tomó esa condición como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición y se hizo siervo para enseñárnoslos a nosotros. Y aquel día estuvimos hablando de que acerca del Hijo de Dios, que se despojó de toda condición de Dios y se hizo hombre, se hizo carne, y que en todo momento te sirvió a ti y a mí, y que todavía nos sigue sirviendo, nos sigue ayudando. Dijimos también que Él se colocó el título de siervo, y no solamente que se colocó el título de siervo, sino que accionó, trabajó y dio testimonio de que Él realmente era un siervo de Dios, y que nos lo demostró con su testimonio en todo tiempo, que fue un siervo 100%. Además mostró una manera de servir única, inigualable, que hoy debemos de imitar, que sirvió en todo momento con humildad. Asimismo, Dios fue obediente y humilde hasta el momento de la muerte de su cruz. No abrió su boca, según leíamos que decía el profeta Isaías, sino que en obediencia y en humildad fue a la cruz a morir por todos nosotros. Y que producto de esa obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este texto dice, nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua
confiese. Toda lengua de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confiese que Él es el Señor. Pero es sorprendente como Dios, de una manera tan maravillosa, tan precisa, tan única, nos enseña cómo desde el nivel más bajo, desde el nivel que nadie quiere ejercer, que es el de servir, hoy en estos días pudo llegar al nivel más alto de todos, que es el de tener un nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir, amada iglesia, que no importa la condición que nosotros tengamos, no importa los títulos que hayamos alcanzado, si no existe el servicio en nuestra vida, pues nunca vamos a alcanzar el nivel que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora bien, hoy es necesario saber y recordar lo que tú y yo debemos hacer en cuanto a este asunto. No me canso de decirlo, uno de los asuntos más importantes en la vida del creyente, en la vida de un hijo de Dios, que es el servicio. ¿Hay algún hijo o una hija de Dios en esta casa conmigo? Ok, prepárate, porque Dios tiene algo que enseñarte en la mañana de hoy. Y primeramente, Dios quiere decirnos en la mañana de hoy y recordarnos que tú y yo fuimos creados para servir. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú fuiste creado para servir. O de igual manera, fuimos formados para servir a Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha como lo dice otra versión: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sabes, tú y yo fuimos creados para servir. Antes de nacer ya Dios tenía ese plan para nosotros. Pero no solamente para decir, bueno, yo al momento que abrí mis ojos, salí del vientre de mi madre, ya yo me convertí en un siervo. Y de hecho ese es el propósito que Dios quiere para tu vida y para mí. Pero es necesario que nosotros nos apropiemos de ese título que el mismo Señor nos da para poner en práctica lo que Dios nos dio. ¿Cuántos de los que están aquí saben algo en su vida? Pastor, yo sé coser. Pastor, yo soy excelente cocinando. Pastor, yo sé cosiendo. Mire, ay, si usted viera lo bonito que yo hablo. Ay, si usted viera lo bonito que yo me combino. Mire, hay todos en esta vida por lo menos sabemos hacer una cosa buena. Por lo menos una cosa buena. No me pregunte cuál, pero por lo menos una cosa buena sé hacer. Pero tú fuiste creado y fuiste creada para servirle a nuestro Dios. Y ese es uno de los propósitos por el cual tú y yo estamos hoy aquí sentados en esta casa. Ese es uno de los propósitos por el cual tú y yo venimos a la casa y levantamos las manos a adorar a Dios. Pero cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para servir a Dios, es necesario que nosotros le sirvamos a nuestro prójimo. Es necesario que de la misma manera que yo le sirvo a Dios, yo le pueda servir a mi prójimo. No puede ser al revés. Yo no le puedo servir a mi prójimo igual que como le sirvo a Dios. Y vamos a atenderlo. En un instante vamos a ir hasta allá. Pero uno de los propósitos que Dios quiere es que tú pongas en práctica lo que Dios te dio. Tú fuiste creado y fuiste creada para servirle a Dios. Y una de las maneras de servirle a Dios es de servirle a la persona que tú tienes a tu lado. Sabes, tú no estás en esta tierra solamente para respirar, para comer, para ocupar un espacio y divertirnos.
Dios nos creó a cada uno de una manera única para que tú hagas o hagamos un aporte singular ante lo que Dios quiere. Dios te redimió para que hicieras su santa obra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sabe? Dios nos redimió y pagó un alto precio que ningún otro podía haber pagado. Yo no sé si tú te dices, yo verdaderamente costaba tanto valor para que Dios quisiera eso. Pero podemos decir, Señor, gracias, porque a pesar de cómo yo me comporto, a pesar de lo que estoy yo haciendo en este momento, Dios pagó tu precio. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que tú tenías la asignación de servirle a Él y de servirle a otros. Ahora, déjame decirte que tú tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Y yo no sé si eso significa algo para ti, pero para mí tiene un alto valor. Significa mucho el que Dios me pueda decir, Yardi, tú fuiste creado para servirme y para servirle a otros. Así que presta atención. Primero fuimos creados para servirle a Dios. Y de la manera que le servimos a Dios, pues le podemos servir a nuestros hermanos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú escogiste esa labor? Es como que si yo te preguntara, ¿ustedes escogieron los padres que iban a tener? ¿Quién escogió los padres que iban a tener? Nosotros mismos no podemos escoger. Y sabes, desde el momento que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un propósito contigo. Ya Dios tenía un plan para la vida de cada uno de nosotros. Pero Él nos dio esta asignación. ¿Saben? Nosotros no hemos escogido hacer esta labor porque en el vientre de nuestra madre ya Dios lo había concedido. Escucha lo que dice Juan capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. ¡Qué maravilla! Dios te escogió a ti y te escogió a mí. ¿Tú sabes cuál es el significado de eso? Yo no sé si tiene un significado para ti, pero ese es el más alto valor que yo puedo tener en mi vida. Que Dios te vio a ti, que Dios me vio a mí y que pudo escogerme Él a mí primero. Pastor, pero si yo decidí entregarle mi vida a Cristo, antes de eso ya Él te había escogido a ti. Qué maravilloso es Dios. Me escogió a mí para hacer esta hermosa labor. Esto es una hermosa labor, iglesia. Servir. ¿Sabes? Al yo ver este pasaje que Dios me escogió a mí primero, que Dios me dio el propósito de servirle, pues yo me niego a ver el servicio como una obligación. ¿Sabe? No sé si tú lo sabes, pero Dios no te obliga a hacer nada. Dios nos dio la libertad para poder tomar decisiones. Y Él no nos va a obligar a servir. No nos obliga a servir. Por eso yo no puedo ver en el día de hoy el servicio como una obligación. ¿Sabes? Así cuando tú saliste del vientre de tu madre, tuviste el derecho de nacer desde que estaba formado. Por eso el aborto es un delito, así lo legalicen. Porque desde que tú te formaste en el vientre de tu madre, cada persona tiene el derecho de nacer, el derecho a la vida.
Y de allí vienen todos los derechos que ustedes tienen. ¿Hay alguna persona aquí que conoce sus derechos? Todos, ¿verdad? Y cuando nosotros conocemos los derechos, pues difícilmente vamos a dejar que otros nos vengan a vulnerar nuestros derechos. Perdón. Defendemos nuestros derechos porque eso es mío. ¿Sabes? Dicen por ahí que los derechos de Él comienzan donde terminan los míos. Y pues ver el servicio como una obligación, yo los veo más como un derecho que yo tengo. Un derecho de poderle decir al Señor: Señor, si tú me formaste para servirte, si tú me escogiste para hacer esta hermosa labor, Señor, yo no lo voy a hacer obligado. Yo lo voy a hacer porque es un derecho que a mí me corresponde. ¿Y saben qué? Y no hay ninguna persona que me lo pueda impedir. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi derecho. Así que es innegable que es inaludible que nosotros podamos decir: yo me niego a servir. ¿Sabe? Es como que si tú vas a recibir una herencia jugosa y que tú digas: no, yo no voy a recibir esa herencia. O que alguien venga a invadir tu casa y tú tengas el título de propiedad en tus manos y tú dejes que te la quiten. De ninguna manera, ¿verdad? Tú vas a venir con el derecho que te asiste en un documento y tú vas a decir: epa, esto es mío, este es mi derecho, esto es me corresponde a mí. Así que ¿sabes qué? El servicio es un derecho que tú tienes y que tienes que ejercer. Más aún de eso, pastor, ¿cómo va a ser un derecho? Pues déjame decirte que el servirle a Dios y el servirle a tus hermanos es un regalo que Dios te ha dado. Es un regalo. ¿Sabes? Los regalos, tú no estás obligado a recibirlo. Tú no tienes ninguna obligación a recibirlo, pero ¿a quién no le gusta? ¿Hay alguna persona aquí que no le gusten los regalos? Pastores, que usted sigue haciendo esas preguntas. A todos nos gustan los regalos. Pues entonces, si el servicio es un regalo, ¿qué estamos esperando para recibirlo? Fuiste creado para servir. Dios te dio este derecho, Dios te dio esta hermosa labor, pero no solamente para autoproclamarte o para que me digan: ah, mira, el pastor Yardi es un siervo. No, hay que ponerlo por práctica, como dice la palabra. Hay que ejercerlo. Ahora, Jesucristo lo hizo perfectamente. Yo pregunto: ¿hay alguien aquí que quiere servirle a Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere servirle a Dios? Ahora sí, pastor, claro que sí, yo quiero servirle a Dios, yo le sirvo a Dios. Usted no lo sabe, yo le sirvo a Dios. Ahora, ¿cómo debemos servir a Dios y a nuestros semejantes? El Señor ya nos dio con su ejemplo de vida cómo se debe servir. Pues tu misión el día de hoy, o yo quiero recordarte, sabe que si tú sirves a Dios, tú quieres servirle a Dios, no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo, porque llegará el día que el Señor te honre. Sabes que por tu servicio Dios te va a honrar personalmente en un momento cuando estemos en tu presencia. Así que prohibido cansarte. Apenas está comenzando tu vida en el servicio, apenas estás comenzando a disfrutar ese derecho. O quizás muchos no lo han disfrutado todavía, pero tienen el derecho. Ahora, y esto es una de las cosas más importantes en el servicio. Todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor. Vemos lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe? Yo creo que esto es un requisito indispensable en la vida de un siervo, de una sierva. Cuando tú le sirves a alguien, tú tienes que servirle de tal manera como si le estuvieras sirviendo al mismo Dios.
¿Sabes? Porque aunque no lo estás haciendo directamente con Él, al hacerlo con uno de sus hijos, de sus pequeños, pues lo estás haciendo para Él. Ahora, Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Si hay algún siervo fiel aquí, sabes, Dios te está buscando, y no solo te está buscando, ya te encontró. Ahora, Mateo capítulo 24, verso 45 dice, pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Sabe qué bendición? En todo lo que tú y yo hacemos para servirle a otros o a Cristo hay recompensa. Dile al que tienes a tu lado, hey, tienes una recompensa. Ahora, nosotros no le servimos a Dios por recompensa. Jesús mismo, su ejemplo no fue servirle a su Padre y servirle al prójimo para tener una recompensa. ¿Qué recompensa puede servir más grande que ser el Hijo de Dios y ser Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe? No iba a tener otra recompensa. Por eso Él se despojó de su condición de Dios, de ser semejante, igual a Dios, y tomando forma de hombre, siervo, se convirtió en un siervo. Hasta tal punto que se humilló de tal manera que en aquella mesa se levantó, se postró, tomó una bañera, algo, y comenzó a lavar los pies de su discípulo. ¿Sabe? Es el único rey en toda la historia que es capaz de hacer hermosa labor. Lo que a nosotros nos parece, wow, ¿cómo un rey va a hacer eso? Pues déjame decirte que ese es un ejemplo de humildad que el Señor nos enseña en la mañana de hoy. Ahora, hay que hacerlo con humildad, indudablemente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sabe? Es muy sencillo servirle a Dios desde la cama. Es muy sencillo servirle a Dios dormido. No, pastor, es que yo soy el mejor intercediendo dormido. No, es que yo tengo unas luchas en los sueños. Yo oro por todo mi prójimo en los sueños. En mis sueños se han convertido 10,000 almas. En mis sueños yo he evangelizado a 5,000 personas. Qué bien. ¿Sabes qué? Esa no es la manera de servirle. Cuando vengan pruebas a tu vida, producto del servicio, pues tú vas a decir como el apóstol Pablo, con lágrimas, con pruebas, pero aquí estoy yo. ¿Saben qué? Porque primero me sirvió Él a mí y fue capaz de entregar su vida, fue capaz de quitarse su corona y sus vestiduras de rey para humillarse y lavarme los pies. Señor, no hay nadie como tú, indudablemente, no hay nadie como tu Dios, iglesia. ¿Sabe? Pero un siervo tiene que ser constante y diligente. Constante y diligente. ¿Sabe? Esta escuela no se hizo para los perezosos. Y perdóneme si habrá un perezoso que nos está viendo por las redes sociales o hay un perezoso aquí sentado. Dios nos libre. Pero esta escuelita no se hizo para los perezosos. Escucha lo que dice Romanos 12, Romanos 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviéndole al Señor. Aquí no hay un lugar en este servicio para la pereza.
Aquí hay lugar para los que tienen un espíritu ferviente, que están dispuestos a hacer lo que sea por Dios, a servirle a Dios. No importa la circunstancia, no importa si otros lo hacen o no lo hacen, pues yo, Señor, te voy a servir. Yo no voy a esperar que otros lo hagan, yo lo voy a hacer. Ahora hay más, iglesia. Para servirle a Dios, casi obligatoriamente debes de servirle a tu prójimo, a los demás. ¿Y sabes qué? Cuando tú le sirves a los demás, no te preocupes cómo te ven los demás. Escucha, Dios nunca se olvida de lo que nosotros hacemos. Y Dios nunca se olvida cada vez que tú y yo podemos ayudar a otros. Hebreos 6, verso 10 dice: porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Bueno, no es que yo tengo un número, una lista, a esto les voy a servir para cumplir esta labor, para que Dios nunca se olvide de lo que estoy haciendo. No se trata de eso solamente, sino que el apóstol dice, aún sirviéndole a los santos. Quiere decir que siempre va a estar en tu presente y en el mío el servirle a otros. Ahora, servir a los demás es servir directamente a Jesús mismo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 25, verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabe? Jesús no le está diciendo a los insensatos. Jesús no les está hablando a los insensatos. Jesús no les está hablando a cualquiera. Jesús les está hablando a los justos. ¿Cómo le va a estar hablando a los justos si los justos son los que hacen justicia? Les está hablando a los justos. ¿Hay algún justo aquí en esta casa? ¿Hay algún justo aquí en esta casa? Pues te está hablando a ti, me está hablando a mí. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hice yo esto por ti? ¿Cuándo te fui a visitar? ¿Saben qué? Directamente cuando no lo hiciste con uno de mis hermanos. Fíjate el trato que te está dando Jesús, con uno de mis hermanitos, de mis hermanos menores. Quiere decir que si a Jesús lo tratas de una manera maravillosa, a mí que soy su hermanito me tienes que tratar igual. Y al que tienes a tu lado lo tienes que tratar igual. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando no servimos a nuestros semejantes? Sencillamente, pues no servimos a Jesús tampoco. El Señor sigue diciendo en el texto: entonces ellos le responderán, los justos, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste
a uno de estos pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ustedes se preguntarán, pastor, yo tengo toda la vida sirviéndole a Cristo. Toda la vida pueden ser 15 años, 10 años, 5 años, 50 años, 60 años. Puedes tener 80 años sirviéndole a Cristo. ¿Hasta qué tiempo le tengo que servir a Cristo, pastor? Escucha. Tenemos que trabajar y servir hasta que Jesús venga. ¿Sabes? Te tengo una buena noticia para que no te canses y no te afanes. ¿Sabes qué? Hasta que Cristo venga, tú y yo tenemos que servirle. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, tienes tiempo suficiente, tengas la edad que tenga. Hoy es el tiempo perfecto para que tú le puedas servir a Cristo. Ok, dice la escritura en Lucas capítulo 12, verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Qué maravilloso, ¿verdad? Que en la venida del Señor Él nos pueda encontrar de esta manera. ¿Sabes qué? En ese momento tú te vas a tomar un reposo, porque aún en la eternidad vamos a servirle a Dios adorándole en todo tiempo. Pero Él se va a tomar un tiempo para decirte: ven acá, mi siervo, ven acá, mi sierva. Hey, siéntenlo en la mesa y sírvanle los mejores banquetes, porque ellos y yo vamos a comer. Un día Jesús nos dirá: bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como te decía, obtendremos nuestra recompensa. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad mi reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabes? Si tú hoy estás sirviendo y lo estás haciendo de esta manera, prepárate para escuchar eso del Señor. Hey, aquí a la derecha. No vas a estar ni frente ni mucho menos a la izquierda. Ahí a la derecha. Y Dios te va a decir: aquí tienes, pues, lo que yo te dije que ibas a heredar, aquí te lo entrego. Ahora, con todo esto que acabamos de conversar, ¿sabe qué? Todavía hay personas que no le sirven a Dios. Todavía hay personas que se niegan a servirle a Dios. De hecho, se niegan de plano a hacerlo y manifiestan un espíritu de ingratitud, un espíritu o una actitud de forma que son independientes y hasta rebeldes. Tienen el modo de pensar que Satanás logró infundir a Adán y Eva con la mentira de que pasaran a ser como Dios. Conociendo lo bueno y lo malo, es decir, siendo capaces de decidir por sí mismos lo que estaría bien y lo que estaría mal. En la actualidad hay muchas personas quienes viven con este mismo espíritu y reclaman autoridad, libertad absoluta para hacer como ellos quieren. No quieren someterse a la voluntad de Dios. No quieren reconocer que viven, respiran y todo lo que tienen es por obra y gracia de Dios. Desean utilizar cuanto poseen con el fin de buscar su propia conveniencia. Es de esperar que no seamos tan extremistas y que agradezcamos de corazón tanto el don de la vida actual como la perspectiva aún más grandiosa de vivir por la eternidad en la tierra prometida. ¿Sabe? Con todo y esto nos cuesta.
o les cuesta a muchos reconocer a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo y haciendo a su manera, como ellos creen, como si no se lo debieran todo a Dios. Pues déjame decirte que todos, aun cuando no hay reconocimiento de lo que Dios hace por tu vida, si hay alguna persona aquí que me está escuchando y que aún tú el día de hoy no le has brindado ese reconocimiento a Dios en tu vida, yo te quiero decir de parte de Dios que tú andas caminando de una manera incorrecta. Pero por ningún motivo Dios te vino a señalar en el día de hoy. Simplemente te vino a recordar que todo se lo debes a Él. Que todo lo que tienes, que tu inteligencia, que tu trabajo, que tus bienes, que tu familia, todo se lo debes a Él. Ahora, es necesario servir de buena gana. Hay que servir de buena gana, iglesia. Jehová quiere que le sirvamos de buena gana y con entrega. Te decía que nunca nos obliga a efectuar su voluntad. Sabes, por Satanás, por el contrario, no se detiene ante nada con tal de forzar o inducir a que tú hagas lo incorrecto. Pero en el servicio a Dios también debe evidenciarse el gran amor al prójimo. Sin embargo, se puede caer en este error, iglesia, y presta atención. Y con esto quiero ir terminando. Dice, si el servicio es necesariamente, nosotros tenemos que desempeñarlo de buena gana, amando a nuestro prójimo y por supuesto amando a Dios sobre todas las cosas, pues también se puede servir de mala gana, ¿sabía? No permitamos que el amor a nuestra propia persona prime sobre el que le debemos a Dios y a nuestro semejante. Yo te lo voy a repetir. No permitamos que el amor a nosotros mismos nos coloque primero o sobre el amor que debemos a Dios y a nuestros semejantes. Pues corremos el riesgo de servir a regañadientes, sin interés, o hasta de que nos invada la frustración al no poder vivir únicamente sino según nuestros propios deseos. Quiero que me acompañes a Malaquías capítulo 1, verso 10. Malaquías capítulo 1, verso 10. Malaquías capítulo 1, verso 10. Amén. Escucha, estamos hablando a las personas que sirven de malas ganas, a aquellas personas que nos ven por las redes sociales y que no están en esta casa. Y si hay alguno aquí en esta casa, escuche lo que Dios tiene que decirle. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh,
¿qué fastidio es esto? Y me despreciaste, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Terrible. Esto de verdad que sí me parece terrible. Cuidado con servir de mala gana. Cuidado, porque somos semejante a lo que acabamos de leer en esta palabra. El servir de esta manera, de mala gana, de una manera que no es la correcta, ¿sabes? Déjame decirte que Dios no ve esa ofrenda. Déjame decirte que ese incienso que tú estás trayendo al altar, no pasa nada. ¿O será que creemos que somos capaces de engañar a nuestro Dios? ¿Será que somos capaces de creer que Dios, Jehová de los ejércitos, el temible de las naciones, no se va a dar cuenta de eso? De ninguna manera. Cuidado, cuidado con la forma que tú y yo servimos. Cuidado con las ganas que nosotros le ponemos al servicio que le damos a Dios y le damos a otro. Puede ser mortal para tu vida y la mía no hacerlo de la manera correcta, de la manera que dice Dios. Con esto sí finalizo. Acepta tu asignación. ¿Sabes por qué? Porque somos hechura de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Jesús dijo: tu actitud y la mía debe ser igual a la de Él. Dice Jesús: tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Tú fuiste formado para servir a Dios. Eres una obra de arte hecha a mano por Dios. Tú no has sido fabricado en una línea de producción, ni ensamblado, ni producido en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. ¿Sabe? Eso me dice que tenemos un Dios absolutamente poderoso, que no hay otro como Él. Así que tú no puedes caer en comparación. No te mires al espejo de otros, mírate en tu propio espejo. No mires cómo sirve el otro, mírate la manera de que tú estás sirviendo. No esperes que otros sirvan para que tú sirvas, comienza a servirle tú al Señor. No esperes que otros reconozcan la grandeza del Señor, reconócela tú primero. Entiende tu forma. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en diversas formas. ¿Sabe? Nosotros no somos capaces de crear un conocimiento, de crear nada, si Dios no nos da la sabiduría o la inteligencia. Si tú te crees fuerte, ¿sabes? Tú no moverías ni una hoja si no fuera porque Dios lo permite. Y es necesario que tú entiendas esa forma, que tú fuiste creado para servir a los demás, con lo que tú sabes hacer, con lo que tú tienes.
es suficiente para que tú el día de hoy lo pongas en práctica y le digas: Señor, yo no sé si es mucho, yo no sé si es poco, yo no sé si esto te sirve, pero esto es lo que tengo. Y sabes que Dios hará con eso que tú crees insignificante maravillas. No esperes tener mucho para servirle. No esperes tener todo el conocimiento posible para servirle. No esperes que mejore la situación en tu casa para servirle. Tienes que servirle. Usa lo que Dios te ha dado, tus dones, tu talento, nada es tuyo, eso te lo regaló Dios. Eso tú no lo compraste en una fábrica, eso tú no lo compraste en un supermercado. Si Dios te lo dio es para exaltar y glorificar su nombre a través del servicio a los demás. Así que cuidado con lo que Dios te dio. No creas que eso es tuyo, eso Dios te lo dio. Así que si tú no los estás usando de la manera correcta, hoy es el día perfecto para que tú le digas: Señor, aquí lo pongo. Si me desvié, Señor, aquí estoy, endereza mi camino. Pero quiero servirte de la manera que tú me estás demandando el día de hoy. ¿Sabes qué? Este es un trabajo para disfrutar. Tú no puedes servirle a otro con tristeza. Tú no puedes servirle a otros con amargura. El servicio es para que tú lo disfrutes. Tú te tienes que llenar porque estás contribuyendo, estás sirviendo al mismo Dios reflejado en la persona que tú tienes delante, la que tienes en tu casa, la que va por la calle. Siempre tienes que hacerlo con gozo. Haz tu propio trabajo bien para que entonces tenga de qué estar gozosos, pero no te compares con otros. No compares el trabajo que tú haces para Dios o a otros con otros. Dios quiere que desarrolles esa forma que te está diciendo, como actúan los verdaderos siervos. Dice Mateo 10:42: y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Tienes que tener mentalidad de siervo. El poder de Dios: pastor, mire, es que yo quiero servir, pero es que yo, pastor, yo creo que no sirvo para nada, ¿sabe? Eso es mentira del diablo, porque tú fuiste creado para servir, y que si tú fuiste creado para servir, tú sirves en todo lo que Dios te diga, en todo lo que tú te propongas, en todo lo que tú le digas: Señor, en esto te voy a servir, en esto te quiero servir. Así que prohibido que siga en tu cabeza que tú puedas decir: yo no sirvo para nada, es que lo que yo hago no le gusta a nadie. Pues déjame decirte, ponte en las manos de Dios y Él va a hacer maravillas con tu vida. Va a ser el mejor servicio, lo vas a hacer de la mejor manera, con la mejor sonrisa. ¿Sabe? Pastor, estoy cansada para servir. Pastor, estoy cansado para servir. Es que yo tengo 90, 70 o sencillamente tengo 20 años, pero ya estoy cansado. ¿Sabe? Te decía que no hay edad para que tú le sirvas a Dios. Estás en el tiempo perfecto, tenga la edad que tengas. Camines o no camines, puedas hablar o no puedas hablar, tengas fuerza para levantar tus manos, para caminar o no. Estás en el tiempo perfecto para servirle a Dios. Yo quisiera ver por allí algunos muchachos que tienen una franela de listo para servir. Una sola joven, póngase de pie. ¿Sabe? Una franela de listos para servir. Jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Ellos pueden hacer muchas cosas. Tienen fuerza. Tienen ganas de hacerla. Y a lo mejor
no las saben hacer como tú y como yo. ¿Saben qué? Pero ellos dijeron un día, yo estoy listo para servir. No importa si no lo hago de la manera que es, Señor, pero cuando tú me llames, ahí yo voy a estar para servirte. Así que yo le hablo a estas personas adultas que todavía están allí sentadas esperando que Dios los llame por su nombre y le diga, ven a servirme. Que mires ese ejemplo. Mires ese ejemplo. Si hubiera una persona aquí que todavía han pasado los años en su vida, Dios te ha estado llamando de diferentes maneras y tú no has aceptado todavía su llamado, que todavía tú ni siquiera le has dicho, Señor, aquí está mi vida, te la ofrezco a ti. Yo quisiera que allí inclines tu rostro y cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra, Dios, y hoy reconozco que estaba equivocado. Hoy reconozco que si yo vivo, respiro, es por tu gracia, Señor. Hoy reconozco, Dios, que he cometido muchos errores, pero hoy quiero ponerme a cuenta contigo. Hoy quiero entregarte todo lo que tengo. Hoy quiero entregarte todo lo que me has dado. Y si no es suficiente, Señor, hoy te entrego la vida a ti, Señor. Recíbela, mi Rey. Amén.